Mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy quiero, hermanos, tocar el tema de la muerte de Jesús. Su mismo pueblo, sus propios conciudadanos, le crucificaron a Jesús. Ahí estaba presente la cultura romana, que permanece hasta hoy, y hasta la segunda venida de Cristo permanecerá aún. Y luego el Señor en su segunda venida destruirá la autoridad humana y también toda cultura que hoy está presente en el mundo entero. Jesús fue crucificado por orden de Roma. Jesús entró a Jerusalén un día como príncipe y las personas de su pueblo pues daban grandes voces, elogiaban y decían: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre de Dios. Tendían sus ropas sobre el camino y arrancaban ramas de árboles y los tendían sobre el camino para que Jesús pasara por ahí. Esto se llama entrada triunfal a Jerusalén, porque estaba muy cerca ya su sufrimiento. Eran ya los últimos días de Jesús. Aquellos que llevaron a la cruz a Jesús, la Biblia dice que ellos verán a Cristo Jesús, su pueblo. Los que le traspasaron verán un día. Jesús dijo, hermanos, ya en la hora de su muerte casi: desde hoy verán a Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Jesús fue aprehendido como malhechor, Jesús dijo a la multitud: habéis salido con palos y espadas para prenderme. Todos los días he estado con vosotros enseñándoles en el templo, y no me prendisteis. Mas esta es vuestra hora. La hora maligna, la hora de las tinieblas llegó. Y cuando Jesús contestó, cuando Jesús primeramente les dijo a la multitud que habían venido a prenderle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: buscamos a Jesús. Jesús le contestó: yo soy. Y cuando dijo Jesús esta palabra, yo soy, atemorizados cayeron atrás sobre tierra, porque esa voz de poder que salió los tumbó a la multitud, a las personas, y temblorosos, temerosos en gran manera, se pararon nuevamente. Otra vez preguntó Jesús: ¿a quién buscáis? Le dijeron otra vez: a Jesús. Les dije que yo soy. Nuevamente tuvieron mucho temor, cayeron sobre tierra. Hermanos, ¿ven ese poder? Ahí estaba el poder de Dios. Al solo escuchar esa voz, caían atrás, temblorosos. Pero un día, cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén como príncipe, como rey, aunque no lo reconocieron como rey, el pueblo de Israel, ahí decían: Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en nombre de Dios. Y las mismas personas, sus mismos contemporáneos, llevaron a la cruz a Jesús. ¿Qué les parece? Para crucificarle. Y cuando Pilato estaba diciendo: no encuentro nada malo en este hombre, porque Pilato conocía que por envidia lo hacían esto. Y dijo Pilato: yo soy limpio de manos. Se lavó las manos. Pero ellos gritaron aún más fuerte: ¿no eres amigo de César entonces? Crucifícale, crucifícale. Y el pueblo pidió que le soltara a un ladrón, a Barrabás. Miren, hermanos, a una persona justo, sin pecado, que hacía grandes favores en el pueblo, hacía sanaciones grandes, echaba fuera demonios, les daba limosnas, tenía misericordia de su pueblo, sin causa le llevaron a la cruz, le crucificaron, gritaban: crucifícale. Y suelta a Barrabás, porque se acostumbraba a soltar en cada fiesta
a una persona y le pidieron que le soltara a Barrabás, a un ladrón, imagínense. Un ladrón libre y un justo crucificado en su lugar. Eso es lo que Jesús hizo. En tu lugar y en mi lugar fue crucificado. Nosotros le llevamos a Él a la cruz, al sufrimiento, con nuestros pecados. Ahora, mis hermanos, voy a dar lectura en San Mateo, de cómo Jesús iba conforme a la Escritura. Mateo 21:1, adelante, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a sus discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosanna, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahí está, mis hermanos, la palabra. El pueblo se sorprendía. ¿Quién es este? Que venía con mucha multitud. Venían por detrás y por delante. Jesús iba en medio. Ramas de árboles tendían sobre el camino para que Jesús entrara como príncipe, como rey de Israel. Un tiempo aclamaban así, bendecían su nombre, y otro momento le llevaron a la cruz del Calvario. ¿Qué les parece, mis hermanos? Aunque pocos habrán reconocido que Cristo era el Salvador y que no merecía morir de esa manera, aunque fue profetizado para que se cumpliese de esta manera. Hermanos, Jesús fue crucificado por cada uno de nosotros, por tan grandes pecados que comete el ser humano. Por eso Jesús declaró: no he venido a buscar a justos, sino a pecadores. El sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Jesús vino por ese vil pecador, que hoy hasta cree que ya no tiene perdón. Hay perdón para aquel que ha cometido muchos pecados, siempre y cuando tiene que reconocer que Cristo es el Salvador del mundo. Y la persona necesita confesar sus pecados al Señor para que sea perdonado. Con la boca se confiesa y con el corazón se cree para salvación. Y cuando fue crucificado Jesús, o estando ya en la cruz, en los últimos minutos o segundos, Jesús dijo, clamó: Padre, perdona a estos hombres porque no saben lo que hacen. Jesús, para que entregase su espíritu a su Padre, Jesús perdonó. ¿Y qué hubiese ocurrido si no hubiese perdonado a la multitud? Por eso es muy necesario, hermanos, perdonar al prójimo, a nuestros enemigos. Porque Dios dice en su palabra: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco yo os perdonaré. Y si no eres perdonado, no puedes llegar al cielo. No puedes ir al cielo, mi hermano. Por eso Jesús, para que muera en la cruz, en sus últimos segundos, perdonó
a la multitud sus pecados, sus ofensas. No le importaba que le hayan llevado a la muerte, a la cruz del Calvario. No le importaba, hermanos, que le hayan escupido o azotado o bofeteado. No le importó. Simplemente Jesús los perdonó sus muchos pecados de su pueblo. Mis hermanos, esta palabra a mí realmente me hace pensar mucho en nuestro Salvador, en el Señor Jesucristo, y cómo lo hacía grandes obras, grandes milagros, pero también cómo fue crucificado por su mismo pueblo. Ahora la palabra dice, hermanos, que su mismo pueblo verá los que le traspasaron a él cuando venga en su segunda venida. Leeré la última parte en el libro de Zacarías. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Ahí está la profecía. Mirarán a mí, dice la profecía. En este caso, a Jesús mirarán, su pueblo, a quien le traspasaron, a quien le crucificaron en su mismo pueblo. Mis hermanos, Dios bendiga su palabra ricamente, y que la palabra siempre llegue a cada hogar y sea bendecida cada hogar con esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús.